del telegrafista, pero mira dónde llegó el hijo de Aracataca, donde quemaban billetes aquellos imperialistas, pero que sirvió de tema a nuestro gran novelista, donde asesinaban gente, que amontonaban en filas y empacaban en vagones, ¡uy! que se tragaba el mar. Nieto de un coronel que le enseñó la vida, la historia de la guerra, vencedora y vencida. Nieto de un coronel que le enseñó la vida, la historia de la guerra, vencedora y vencida. Cien años de soledad, escritos entre la hojarasca, una cándida heréndida y un otoño del patriarca. Escribió el funeral, los ojos del perro azul, pero lo que vale más, paga Vito en la mitad. Y Álvaro Cepeda Zamudio, Álvaro no está con él, ni tampoco el coronel, para compartir su triunfo. Por eso es su dolor de infinita nostalgia. Hacen falta dos nombres para engalanar la casa. Por eso es su dolor de infinita nostalgia. Hacen falta dos nombres para engalanar la casa. Yo iba pa' Manaure pero quise devolverme. Me salió una fiera con figura amenazante. Era un armadillo, era un GRR, que pa' meterme miedo me flequeteaba adelante. Ay, Rafa, no me salgas ahora con tonterías, súbete. ¿Cuál fiera? ¿Con cuál figura amenazante? Lo que pasa, general, es que usted no estaba ahí, no lo vio. Yo saqué el revólver con idea de defenderme, porque no era propio de un hombre correr así. Revólver para un armadillo. Pues con mucha rabia vi a ese GRR que me brincaba adelante burlándose de mí. Si le hubieras pegado su tiro por la cabeza, hubieras preparado un sancocho bien bueno y ahora no estarías pensando prácticamente en recuperarlo. Yo estaba pensando lo mismo, general, pero después pensé que habían cosas más importantes. ¿Sí? Yo iba a dispararle, pero me puse a pensar que ese animalito quizás tenía a su mujer y la pobrecita sola iba a quedar. Claro que la culpa sería de Rafael. Qué animal tan bronquinoso, qué animal tan busca pleito. Seguro si fuera otro, los 6 tiros se los meto. Seguro si fuera otro, los 6 tiros se los meto. De haberlo matado todo el mundo me habría dicho que yo soy un hombre muy cobarde y bandolero. Y por eso mismo le hablé al animalito, dispuesto a lucharle con palabra de caballero. O arranca de una vez por todas o te zampo el tiro que te prometí. General, trátelo con calma, con cariño, no las patadas, como si fuera una dama. Así como yo trato a mis RR, ¿no es verdad? Él seguramente cree que yo le tuve miedo, pues por no matarlo me le puse a suplicar. Oiga, amigo R, yo soy hombre bueno, se está haciendo tarde, déjenme pasar. Que no sea desgraciado, que arranque de una vez por todas a ver si puedo llegar a ver a Desideria. Mejor dicho, hablar con su papá Alfonsito XII para que me conceda la mano de su hija Desideria. Dale encendido. Al fin se aburrió de tanto ponerme cebo, de buscarme pleito y como yo nada le hacía. ¡Encendió! ¡Ah! Me torció los ojos y salió corriendo a buscar su cueva allá en la serranía. Como dudan de los hombres, creyendo que es cobardía. ¡Maldita sea el capó! Hombre que se ponga pantalones para que me hable de hombría. Ya se iba escondiendo, pero le grité una cosa: oiga, amigo R, por cobarde no me tome. Si acaso lo duda, use pantalones pa' probarle, amigo, que yo sí soy un hombre. Rafa, que tú sí tienes razón. No solo tirando disparos puede uno demostrar que es hombre. Eso es verdad, general.
Bueno, ya le conté la historia. ¿Qué va a pasar con mi RR? Bueno, muchacho, te prometo que voy a ayudar a recuperarte. Pero eso sí, te advierto una cosa. Lo primero es lo primero. Bueno, con tal de que lo segundo sea mi RR, yo espero lo que sea. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, pequeño municipio del departamento del Magdalena en la costa caribe colombiana. Según confesó, aunque viviera en otros países, nunca se fue, porque para él, uno solo se va cuando se desarraiga. La Aracataca de su niñez fue la sustancia de su literatura. Como en el resto del Caribe, se trata de mundos habitados por leyendas imposibles, contadas por su gente, con pasmoso sentido de la imaginación, y que un buen día se convierten en verdades incontrovertibles, por obra y gracia del consenso popular. Es justamente ese mundo mágico y oral que contribuía a alimentar los viejos juglares del vallenato, el que Gabo consiguió transformar en literatura de talla universal. Años después recordaría la impresión que dejó en ese muchacho hondamente caribe su arribo con 13 años a Bogotá para culminar la secundaria en el internado de una población cercana. Bogotá era entonces una ciudad remota y lúgubre donde estaba cayendo una llovizna inclemente desde comienzos del siglo XVI. Ya recitaba de memoria a los poetas clásicos españoles y tuvo la suerte de tener como profesor de letras a Carlos Julio Calderón Hermida. Leería entonces no solo a Thomas Mann, entre otros escritores, sino que comenzaría a afinar el olfato para descubrir la literatura perdurable. Sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia son interrumpidos en 1948 por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que desató una guerra que no ha cesado desde entonces. Un año antes, el suplemento literario de El Espectador había publicado sus primeros cuentos, La Tercera Resignación y Eva está dentro de un gato. Regresa al Caribe, en donde no solo se inicia como columnista de los diarios El Universal de Cartagena y El Heraldo de Barranquilla, sino que conoce a Álvaro Cepeda Zamudio, Félix Fuenmayor, Germán Vargas y otros voraces lectores de clásicos y vanguardias que al amparo del librero catalán Ramón Viñes formarían el famoso grupo de Barranquilla. El cine y la lectura de Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf, Dos Pasos, Kafka, Colwell, Sherwood o Conrad colmaban la vida y las apasionadas discusiones de esos días entre amigos. En 1954, el escritor Álvaro Mutis lo persuade de regresar a Bogotá como reportero y columnista de cine para El Espectador. Sus crónicas periodísticas de esa etapa revelan el gran escritor que ya era. Un año después se publica La hojarasca, su primera novela. Es enviado a París como corresponsal de El Espectador. Allí escribe La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba. Dos novelas que silencian a quienes le consideraron antipatriota por no vivir en su país. En cualquier lugar del mundo en donde esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana, solía responder García Márquez. En 1967, los 8.000 ejemplares de una novela se agotan en 2 semanas. Las primeras líneas hipnotizan a lectores eruditos y principiantes. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Era 100 años de soledad. Vestido de liquiliqui, traje de gala del Caribe, García Márquez recibió en 1982 el Premio Nobel. En su discurso reveló que los escritores de esta parte del mundo han tenido que pedirle muy poco a la imaginación. El escritor aprovechó el momento para hablar al planeta sobre el tamaño de la soledad de América Latina, confinada por los grandes dueños del mundo a la opresión, el saqueo y el abandono. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre
una segunda oportunidad sobre la tierra. El otoño del patriarca, los funerales de la mama grande, crónica de una muerte anunciada y el amor en los tiempos del cólera, entre muchos otros títulos, configuran ese universo que ya se define como García Marquiano o Macondiano, en donde el Caribe se nos revela como el espacio por excelencia del realismo mágico. En 1989 se publica El general en su laberinto, hermoso título para una novela biográfica sobre los últimos días del libertador Simón Bolívar. Defensor de la Revolución Cubana y amigo personal de Fidel Castro, García Márquez auspició en 1986 la fundación del nuevo cine latinoamericano, cuya filial, la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, es a esta altura una de las más prestigiosas del mundo. También presidió la fundación del nuevo periodismo iberoamericano, dos iniciativas que se proponen dotar de herramientas al talento de los jóvenes para lograr algo en lo que Gabo fue un verdadero maestro: contar buenas historias. Aunque en la novela Macondo es arrasada por la cólera de un huracán bíblico, como su creador, perdurará en las sucesivas e infinitas generaciones de lectores que difícilmente podrán escapar al hechizo del Caribe, volcado en la descomunal literatura garcía marquiana. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el sol. Ahora prefiero esta condición. Caracol te la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez es un autor maravilloso. Desde el primer día que lees ya 100 años de soledad ya te mueres. Yo aprendí a leer con García Márquez. 100 años de soledad definitivamente es la gran novela de este siglo que termina. Cuando yo leí 100 años de soledad, ¿no?, que fue el primer libro que leí de él, adolescente, pues te marca. Para mí es fantástico. Como las historias son como parecen de otro mundo, pero si te pones a pensar son de este. Gabriel García Márquez es el mejor escritor de lengua castellana del mundo. Todavía no he tenido tiempo de sentir nada. Después vinieron tantas llamadas telefónicas que no he tenido tiempo de reflexionar muy bien. Necesito 2 o 3 minutos para reflexionar qué es lo que debo sentir. Señor García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. ¿No se va a vestir de pingüino? Bueno, el traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Hace mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac soy capaz de aguantar el frío. El 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibe del rey de Suecia
el Premio Nobel de Literatura. El mundo lo cubre de gloria y sus amigos lo quieren más. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Un año después de obtener el premio Nobel, Gabo regresa a su tierra natal, Aracataca. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia, que ha puesto su nombre en alto con su novela de historia. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Sí, sería muy difícil hacerte las cuentas, pero si yo tenía en ese momento 13 años, es casi seguro que ya tenía 8 hermanos. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse. Es decir, eso presentaba dos ventajas. Una para uno mismo, que era salvarse nadando, y otra para la casa, que era descargar un poco ese peso diario que había. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Si eso era 1943, yo debía tener 13 o 14 años. Digo 13 o 14 años porque no está muy seguro en qué año nací yo. Nadie está muy seguro de eso. Entonces mi padre me consiguió el pasaje hasta Bogotá. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días. Pero si el barco se varaba, según la época, pues podría ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. El barco se varaba, era una fiesta. Entonces, yo me vine, me imagino que no fue un viaje muy accidentado. Debieron ser 10 días. Llegamos a Salgar. Se tomaba un tren, que era un tren que se iba subiendo. Daba la impresión de que se iba agarrando con las uñas toda la mañana. ¿No conoce usted las montañas? Nunca en mi vida había visto nada que estuviera a más de 3 metros sobre el nivel del mar. Entonces el tren venía como agarrándose con las uñas y en la tarde entraba a la sabana. Tú sabes que era una verdadera maravilla entrar a la sabana con un trencito que le costaba trabajo subir, que respiraba y que de pronto empezaba a correr como un caballito. Iba parando en las estaciones donde vendían unas gallinas amarillas y unas papas nevadas, unas cosas absolutamente extraordinarias que uno no podía imaginarse. Y había frío, que para la sensación del frío es una cosa que ustedes, los que han nacido acá, no pueden imaginarse. Es una cosa que era inconcebible para uno, la sensación del frío. Y después la sensación de la altura, de que costaba trabajo respirar. Porque en la costa uno tiene la impresión de que se ahoga de oxígeno. Y entonces acá se encontraba con que le costaba trabajo respirar. Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana, que para mí sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora, al final había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. El trauma. Nosotros llegamos a Bogotá. Yo llegué solo a Bogotá en 1943.
a las 4 de la tarde a la estación de La Sabana. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre cuál es la ciudad que más le ha impresionado en el mundo. Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá esa tarde. Una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años, ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Todo el mundo estaba forrado. Forrado de negro y ni una sola mujer. Entonces yo traía un baúl, porque en esa época se viajaba con un baúl. Y pregunté quién me llevaba ese baúl hasta una pensión de la carrera 10ª. La carrera 10ª era una callecita muy angosta. Y entre paréntesis te digo, tú sabes que me doy cuenta ahora que de esto hace tanto tiempo que ya casi soy un viejo santafereño cuando hablo de esto. Habla mejor que los bogotanos. Las vueltas que da el mundo, ¿verdad? Ya que soy un viejo santafereño. Entonces me dijeron que me lo llevaban en una zorra. Entonces agarré un zorrero que me iba a llevar el baúl hasta la carrera 10ª. Era carrera 10ª con calle 19, algo así. 19. ¿Dónde estaba la estatua de Caro? No lo conocí. En la 19. Eres suficientemente viejo como para acordar. Una noche que me metí en las cobijas me dio la impresión de que alguien, por hacerme una broma, había mojado las cobijas. Yo tuve la impresión de que estaban mojadas y pegué un grito terrible. Y me dijeron, no, es que es así. Es que hay que aprender. Un costeño está hablando, hay que aprender a dormir en Bogotá. Esto no es lo mismo, es una cosa muy dura. Es un curso que hay que hacer al cual hay que resignarse. ¿Cómo consiguió la beca para estudiar en el Liceo Nacional de Zipaquirá? Había más de, me imagino en esa época, 800, 900 alumnos detrás de 30 cupos o 40 cupos. No, pero es que lo que sucede es una cosa que yo he contado siempre con muy buena suerte. De grandes escritores jóvenes, a los cuales no se les publicaba nada en ninguna parte. Exactamente lo mismo que se dice hoy y exactamente lo mismo que se había dicho 50 años antes y 50 años antes. Entonces Eduardo Zaramea publicó esta carta y decía, yo creo que este lector no tiene razón, pero si realmente hay algún escritor inédito con el cual no hemos sido justos y al cual no se le han publicado sus cuentos o lo que sea, las columnas de este suplemento están abiertas para él. Entonces yo tenía escrito probablemente no uno sino 2 cuentos metido en un sobre, lo mandé al Espectador. Debí mandarlo un lunes o un martes, una cosa así. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar. Pero que pensé que lo publicarían dentro de 1 o 2 meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Y entonces me sucedió una cosa que es maravillosa. Es que no tenía los 5 centavos para comprar el Espectador, para ver mi cuento publicado. Entonces me fui corriendo a la pensión
Y le dije a un amigo, he visto que mi cuento está publicado en El Espectador, y me dijo, no puede ser porque lo mandaste el miércoles. Y hoy es sábado, pues está publicado. Entonces él sí tenía los 5 centavos. Salimos, compramos El Espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y el lunes, esto era sábado, y el lunes o martes salió en la sección La Ciudad y el Mundo de Eduardo Salamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. A usted lo mandó El Espectador a Suiza para que escribiera de la conferencia de los 4 grandes. ¿Qué camino siguió de allí? Volví 3 años después, porque de Ginebra me pareció que esto de llegar a Ginebra y quedarse en Ginebra y volver acá a casarse, pues era como un poco exagerado. Entonces me fui a Roma y estuve en Roma unos 8 meses, un año, y luego me fui a París ya de regreso. Y cuando estaba en París de regreso, recuerdo que estaba con Plinio Apuleyo Mendoza en un café y él estaba leyendo Le Monde, y de pronto me dijo, aquí hay una noticia que puede ser muy grave para usted. ¿Cuál es? Y me dijo que clausuraron El Espectador. Y leyó, es la mejor noticia que me puedes dar en la vida porque no tengo que regresar ahora a Colombia. Je vais vous lire un petit texte que j'ai fait il y a très longtemps, parce qu'on me l'a demandé, et parce que là, j'essaye de... Bueno, en español tiene un poco más de gracia, pero en fin, j'essaye de raconter un petit peu mon Gabriel à moi. Et ce petit article, si on peut dire, ça s'appelle « Mi Gabriel nunca fue Gabo ». Je ne l'ai jamais appelé Gabo, et le monde entier le appelle Gabo. Alors, je dis comme ça. 8 millions de citations sur Internet, 2 ou 3 biographies, une montagne de thèses de doctorat, je ne sais combien d'honoris causa et combien d'articles qui parlent de l'homme qui a écrit le livre que, lorsqu'il est question de chiffres de vente, donne presque l'impression que Cervantes était petit. Et voilà qu'on me demande de faire un portrait de plus de Gabriel García Márquez. Il manquait seulement les miens. Et le voici. S'il présente un petit intérêt, et ce sera le seul, c'est de rendre compte du moment de vie bref mais intense que j'ai partagé avec Gabriel. Mon Gabriel était ce jeune homme timide, discret, intelligent et sensible, qui avait les mains les plus fines et les plus élégantes du monde, mains qui savaient seulement écrire à la machine et caresser tendrement. Il était ce jeune homme qui disait que ma narine était guerrillera quand moi, la petite provinciale de Bilbao, esquivais ses baisers. Mon Gabriel était ce jeune homme qui m'offrait des crépuscules et des clairs de lune à la place des bouquets de fleurs, avec qui j'ai découvert les cuirassés Potemkin et Alexandre Nevsky au Champollion, au cinéma de Champeau à Paris. Lui qui m'a baptisé du nom sonore et sévère de général, il disait parce que j'étais trop autoritaire. Et jamais, ou presque jamais, il ne m'a appelé par mon nom. Il m'appelait général. Quelquefois, il m'appelait Mademoiselle Chocolat, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait la patronne du bistrot d'en face du Champeau, de la shop parisienne, que nous fréquentions de temps en temps, parce qu'elle était située devant le cinéma.
C'est avec lui que j'ai découvert le Tarama, le restaurant de l'Acropole, un restaurant de la rue de l'École de médecine, avec qui j'ai été pour la première fois à la fête de l'humanité. Mon Gabriel savait tous les vallenatos, les chants de Valledupar, d'Escalona, et était tellement heureux de les chanter mieux que quiconque. Il les chantait là-bas, à la rue Guenego, dans l'appartement d'Hernán Vieco, qui était un célèbre architecte colombien, que beaucoup de personnes peuvent connaître, qui a construit à Paris l'UNESCO, entre autres choses. Et que l'autre jour, 52 ans après, je les ai entendus chanter à nouveau à Barcelone, dans la maison de notre ami commun, Paco Ibáñez, et j'en ai pleuré d'émotion, le même que je pleurais à Stockholm en les écoutant, cette fois des voix d'Escalona lui-même. Et à propos, le prix Nobel a eu tellement d'écho qu'à ma maison, ce jour-là d'octobre 82, le téléphone a sonné toute la journée et toute la nuit, parce que les amis m'appelaient du monde entier comme si c'était moi qui l'avais gagné. Mon Gabriel a écrit un de ses meilleurs livres, Pas de lettres pour le colonel. Entre l'hôtel de Flandre, situé à la rue Cuyas, et les 90 de la rue d'Assas, dans la petite chambre que j'avais là-bas. Et après, quelques années après, il a dédicacé un livre à la propriétaire de cette maison, dans lequel il a dit à Madame Pagès, 43 ans plus tard, avec toute ma gratitude. Et je dois reconnaître, même si parfois ça me fait mal, que la femme du colonel du livre ressemble pas mal au général de ce temps-ci. Mon Gabriel appelait soupe à la rigolade, une soupe que je m'étais inventée, qui consistait à mettre chaque jour de l'eau dans une casserole et ajouter toutes sortes d'épices, faute d'autre chose. Et un jour où nous n'avions qu'un sachet de tilleul un peu passé, Gabriel m'a dit, tu sais, il a un goût de procession. Nous étions si pauvres que nous parcourions Paris à pied, puisque nous n'avions pas de quoi payer un ticket de métro. Quel plaisir il a eu, ce nouveau riche, un jour, quand 20 ans après, il est venu me rendre visite, et j'ai eu la sottise de dire, pour blaguer, « Ah, je me mangerais bien un toast de caviar ». Mon Gabriel a disparu, j'ai cru qu'il était descendu acheter des cigarettes, et un quart d'heure après, il est revenu avec 1 kilo du beluga le plus blanc, acheté chez Petrosian à la Madeleine. Mon Gabriel, quelques jours après que Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune, est venu dormir dans mon humble bicoque de Châtillon, dans la Drôme, malgré le froid qui descendait de Vercors. C'était la première fois que je le voyais depuis la rue d'Assas. Et 13 ans avaient passé. Mon Gabriel a voulu me dédicacer l'amour autant de choléra dans sa traduction française, avec l'accord de Mercedes, sa femme, à qui me lie une vraie amitié et même une certaine complicité. Quelle chance a eu mon Gabriel de rencontrer une femme comme Mercedes. Mon Gabriel, durant bien des années, partagea avec sa famille et la mienne les huîtres de Noël. Ce n'est qu'à Paris qu'il mange des huîtres. Le Gabriel de mon époque n'a jamais pu y goûter, et maintenant il s'en met plein la lampe parce qu'il en raffole. Finalement, mon Gabriel est cet homme complexe, adorable et parfois insupportable, avec un cœur grand comme la Tour Eiffel, un talent immense comme la mer et une sensibilité à fleur de peau comme un coquelicot. Mon Gabriel persévère à 80 ans
J'ai écrit ça quand il avait 80 ans. Fidèle au poste, défiant le temps et ses secousses, toujours plus aimé par ses amis pour lesquels il écrit. Mon Gabriel, pour moi, a toujours été Gabriel. Il n'a jamais été Gab. Donc, j'ai voulu vous lire ça parce que c'était mon Gabriel à moi, c'était comme ça. Mon histoire a duré 1 an, pas plus, mon histoire d'amour, disons, mais ce qui est merveilleux, c'est que l'amitié a duré toute la vie. Et il y a 1 an, ça va faire 1 an qu'il est mort, et il y a 2 ans, j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, une espèce de pulsion. Je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir parce qu'on commence à être vieux, et ou bien il va craquer, ou moi je vais craquer. Et j'ai envie de le voir. Et je suis partie à Cartagena. Et je l'ai vu. Et je l'ai... Tout le monde me demande, parce que comme tout le monde sait, il a perdu la mémoire. À la fin, la mémoire n'était pas. Alors tout le monde me demande, est-ce qu'il t'a reconnu? Je ne peux pas dire s'il m'a reconnu. Il ne m'a pas appelé par mon nom. Mais par contre, ses yeux se sont illuminés d'une telle façon. Il m'a embrassé d'une telle façon comme jamais, si fort et tout ça, que je peux croire que s'il ne savait pas que j'étais Tatia, sa novia de Paris, elle savait quand même que la personne qu'il recevait était quelqu'un qui l'aimait bien. Et c'est tout ce que je peux. Madre, ¿qué mejor que sea el papá de verdad, verdad? ¿Sabes qué, Rafa? Al toro hay que cogerlo por los cachos. Ya mismito me voy a hablar con mi suegro. Así como está. ¿Qué quieres? Que me acepten como sea. Allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobre Pipe, pobre Pipe, pobre Pipe Socarrás, ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Y ahora se encuentra muy triste y lo ha perdido todo por contrabandear. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, ganarse la vida el Pipe Socarrás. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, ganarse la vida sin contrabandear. En mi corazón, asegúrate de todo mi amor, asegúrate de mi corazón, asegúrate tú que de todo tu amor me aseguro yo. Barco pirata bandido, que Santo Tomás me crea, una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volteé en Corea. Una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volteé en Corea. Pobre Pipe, la armada le salió lista. Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista. Hombre que ahora está muy triste y lo ha perdido todo por contrabandista. Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Pipe Socarrás. Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida sin contrabandear. En mi corazón, asegúrate de todo mi amor, asegúrate de mi corazón, asegúrate tú que de todo tu amor me aseguro yo. El que tiene es el que pierde, eso dice Socarrás. Ese dicho no es mi dicho porque yo Escalona no he perdido nada. Ese dicho no es mi dicho porque yo Escalona no he perdido nada. Unos pierden porque juegan, Escalona enamorando, pero el Pipe pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando. Pero el Pipe pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Pipe Socarrás. Ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a
hacer la vida sin contrabandear. Bueno, sigamos editando esta vaina, maestro. Habíamos quedado en que usted se iba a París. ¿Qué pasó ahí en París? Estaba en París, ¿qué pasó ahí? En el hotel de Flandre, yo tenía el pasaje de regreso a Colombia. Entonces me fui a la compañía de aviación y me lo hice reembolsar. Me dieron el dinero en efectivo, lo metí en la mesa de noche y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba, porque esta es una especie de historia que se muerde la cola. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo: tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo porque a ustedes les llegará. Y si no te llega a ti, le llegará a tus hijos. La pensión que no llegó nunca. Entonces yo había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia. Pero cuando estaba en París, empecé escribiendo la comedia y todos los días, la comedia del coronel que espera su pensión. Y todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía, hasta que un día hice así y rasguñé y ya no había ni un centavo. Entonces lo que había empezado como una comedia, lo volteé al revés y empecé a escribirlo realmente como era. Porque empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta, entonces subía y agregaba una página más. De la historia que estaba escribiendo. Pero lo que es increíble es que a medida que iba escribiendo la historia me iba dando cuenta que nunca me llegaría la carta y que nunca me contestarían los amigos a los cuales había acudido. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo, es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien escriba, porque yo iba escribiendo la realidad de cada día a medida que iba sucediendo. Bueno, esta época de París, yo la relacioné con la época en México, muchos años después, cuando usted escribió 100 años de soledad, porque usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir, y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida, sino ha sido esa. Y me impresionó una anécdota. Cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad, se fue al correo a enviar el paquete a la Argentina. Y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí. ¿Cómo fue? Pero no es tan grave como se cuenta. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Fíjate, 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época
Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí, papá, palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio, para mis 9 noches todavía me deben 4. Pobrecita madre mía,
por mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Y siguen los relatos de los hechos que llevaron a exiliarse a Gabo en 1981. Carlos Lozano, director del semanario Voz y quien también fue víctima de persecuciones en ese año, tiene su versión de lo sucedido. Para Carlos Lozano ha sido determinante la labor de algunos medios de comunicación en Colombia, quienes según él han desfigurado la realidad de lo que fue Gabriel García Márquez. Soslayan varios aspectos interesantes de su vida, su faceta, por ejemplo, como fundador del boom latinoamericano, o su participación en Colombia en la fundación del Comité por la Solidaridad de los Presos Políticos, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuando en el gobierno de Turbay Ayala más estuvieron amenazados. Su presencia en el movimiento Firmes, que promovió la unidad de la izquierda, su relación y su amistad con el Partido Comunista Colombiano, el hecho de que García Márquez siempre hubiera estado atento a promover la paz, la salida política del conflicto colombiano. También aseguró que distintos diarios, cuestionados en vida por el Nobel de Literatura, en el escrito que replica hoy el portal virtual Las Dos Orillas, titulado Punto Final a un incidente ingrato, demostrarían que la salida del país del creador de Macondo fue orquestado por el gobierno del entonces presidente Julio César Turbay y algunos medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación salieron a justificar la persecución contra García Márquez. Recién Turbay había roto las relaciones diplomáticas con Cuba y establecieron esa relación de Gabo y su amistad con Fidel y de su ferviente y permanente defensa de la revolución cubana. Y por eso lo cuestionaron. Y de alguna manera diarios como El Tiempo, otros grandes medios de comunicación justificaron lo que estaba ocurriendo. Pues bien, esos mismos medios de comunicación no solamente son los que hoy están rindiéndole homenajes, páginas y páginas, imágenes, crónicas y crónicas. Además afirmó que no es posible que hoy nuevamente se hable de la genialidad del hijo de Aracataca por sus obras y no se haga un homenaje al hombre de las causas nobles. Te voy a decir qué es lo que más me gusta de la costa. No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, francamente no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. ¿Y no pasa lo contrario cuando estás allá, se te producen reacciones orgánicas? Que... Sí, claro, eso es un desastre. Duermo mal, la memoria me falla, las asociaciones las hago de otra manera, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora es cuando he tomado plena conciencia de eso. Cuando yo estaba escribiendo El Otoño del Patriarca, de pronto tuve
un frenazo en algún momento y fue un bloqueo, no sabía cómo seguir. Entonces ingenuamente pensé que era que se me estaban olvidando las cosas, el modo de ser de la gente, el color de la luz. Y corté eso y me vine, hice un viaje por todas las islas del Caribe, una tras otra. Fue un viaje de un mes, en un viaje en el cual no hice nada, no vi a nadie, no hice nada especial, sino me tiraba en la playa, veía a la gente, hablaba con la gente. Tenía la ventaja en ese momento, primero me conocían menos y después es una zona donde seguramente me conocen menos todavía ahora. Y los que yo iba con Mercedes, y Mercedes me decía, bueno, pero ¿qué fue lo que viniste a buscar? ¿No has tomado un apunte? ¿No has dicho nada? Regresé y me solté hasta el final. Y me di cuenta que no era que se me estaba olvidando nada, era que se me había acabado la gasolina de mi cultura básica. Lo único que hice fue vivir ahí. Después releyendo el libro, releyendo los originales, yo encontraba que había pequeños detalles. Una muchacha que de pronto miró así cuando pasó y tenía una pañoleta amarilla y tenía unos ojos azules, pero fue una ráfaga así. Todas esas cosas me parecía a mí que era lo que había enseñado. No, lo que necesitaba era tener otra vez ese ambiente metido dentro para seguir escribiendo, porque todo lo demás yo lo sabía de antemano. Me faltaba la gasolina para levantar el vuelo. Esa experiencia no la he olvidado. Entonces, inclusive podría decirte, mira, no me gusta nada, todo me choca, todo me molesta, pero no puedo estar sino ahí. Eso te tocó como te tocó la mamá. Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical, es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo, que hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo, no he podido desarraigarme del Caribe. No es digamos, del país, no, del Caribe mismo. No he podido desarraigarme. Lo que pasa es que hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana. Porque además yo soy tan refractario que tengo la impresión de que todos los viajes y todos los lugares en que he estado no han influido para cambiarme para nada. Yo soy tan crudo como cuando estaba en Aracataca. Otro problema es un proceso de culturización que es elemental y que se enriquece, por supuesto, con los viajes y con el conocimiento de otros mundos y de otras personas. Pero los elementos básicos de las cosas que yo escribo los tenía a los 10 o los 12 años en la costa. Y la influencia del vallenato, no hay ninguna duda, toda la influencia de la cultura popular caribe la tengo yo desde mis primeros años. Yo creo inclusive que es al revés. Es la escuela y la universidad los que tienden a tergiversar y a desvalorizar a devaluar esos signos de la cultura popular. ¿No sientes a veces un impulso de irte para los pueblos, de volver a los pueblos? De hecho lo hago, lo que pasa es que ahora hay un inconveniente práctico, que es que no puedo ver nada. Porque llego inmediatamente, me encierran, me rodean y no me permiten. Es decir, los pueblos ya no son iguales cuando yo llego. Me los cambia la gente, los amigos, los que están alrededor. Hombre, ¿qué más quisiera yo? Pero no es posible. Pero eso sucede hasta con las ciudades, no solo con los pueblos. Tengo la ventaja de que me conocen, pero no me paran bolas.
Yo dije en Barranquilla una vez cuando llegué hace unos 15 años, dije, lo que pasa es que aquí en la costa no hay prestigio que dure 24 horas. Aquí yo salgo a la calle y tú ves, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nadie se acerca a molestar para nada, ni a pedir empleo, ni a pedir autógrafos, ni a decirme que leyeron o no leyeron el libro. Nada. Eso es estupendo. Hay dos lugares que son así estupendos. México, porque es una ciudad tan grande y tan compleja que ya no se sabe si estoy o si no estoy. Entonces cuando voy a escribir, me llevo mis maletas para México, me encierro allá y escribo tranquilamente. Allá es donde escribo más, allá tengo mi biblioteca de trabajo. Y luego la costa, donde no me pone ni 5 de bolas. Me saludan, me dicen y tal, pero nadie se detiene a soltarme la filosofía. El gran talento del Caribe, y que creo que es insuperable en el mundo, es narrativo. Es cómo te cuentan un cuento, cómo saben contar un cuento. Si aquí todo te lo vuelven cuento. Eso tú lo ves a diario con la gente que habla. Sí, pero además no te hacen reflexiones así de filosóficas, pero derivadas siempre de un acontecimiento que te lo cuentan tal como es. No, es un talento narrativo afortunado además, y que cuando uno tiene la suerte de captarlo a tiempo y convertirse en una especie de vocero de eso, o de paradigma, eso es una maravilla. Yo, en ninguna otra parte yo hubiera podido escribir lo que he escrito, pues esto es robado de la vida real. Entonces no es que haya más historias que en cualquier otra parte, o las historias sean más o menos fantásticas que cualquier... No. Lo que pasa es que la gente las sabe ver como son y las sabe contar. Yo creo que esto sucede en cualquier parte, más o menos. Pero la gente no te lo sabe narrar, y además hay formaciones culturales que están viendo las cosas y no las pueden aceptar y no las repiten porque no pueden creer que eso suceda, porque les han enseñado que eso no puede suceder. Y ven una alfombra, que es una estera que sale volando por ahí, y te encuentras aquí con un cartesiano y te dice que no, que quién sabe qué será, porque se sabe que eso no vuela, y en cambio al design te cuentan cómo está volando, cómo te dicen, no, ¿qué pasó? No, se fue en una alfombra, pero ¿cómo se fue en una estera? ¿Se fue en una estera? ¿Cómo? No, sí, se fue volando, ok, ya está. Y tú sabes que es verdad, tú no lo discutes, los turistas lo discuten y tratan de tomar fotografías de la estera de nosotros, una estera volando. Todo género tiene su edad. Es decir, la novela de hoy no es la misma novela de hace un siglo, ni la de hace 2, ni la de hace 3. Lo mismo ocurre con el vallenato, lo mismo ocurre con el bolero, lo mismo ocurre en todo. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Eran los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Ahora, eso ha evolucionado. Ha evolucionado por la misma evolución del país. Que ahora sea romántico, que ahora esté pisándole los terrenos al bolero, que ha sido el emperador del romanticismo en la música caribe durante años, a mí me parece que es una consecuencia de los tiempos. De manera que es tan aceptable el vallenato romántico hoy como era aceptable cuando era narrativo, y como será después no se sabe cómo será. Por supuesto hay una gran influencia comercial en el vallenato actual, y aún en ese vallenato romántico da la impresión que puede ser también por una influencia comercial, pero esa es la realidad. Ahora, con el paso de los años ya habrá manera de filtrar todo aquello y saber qué quedó realmente. Pero yo creo que el vallenato de hoy, este vallenato romántico, este vallenato bastante comercializado, es tan legítimo como el de los juglares. ¿A ti hay alguno que te guste? ¿De estos? ¿De estos, de los nuevos?
Sí, no podría citarla ahora en este momento porque son tantos además que ni siquiera ya conozco los nombres y los autores. A mí lo que me preocupa, y mi respuesta tiene mucho que ver con esa preocupación, es la tendencia que hay hoy de academizar el vallenato, hacer la academia del vallenato, para decir cuál es legítimo, cuál no es y cuál sí es. Eso es lo que le critico yo a la Academia de la Lengua, que la Academia de la Lengua tiene preso el idioma, es una academia de policía que agarra las palabras y las pone presas, y las que no están ahí adentro, esas no se pueden usar. No podemos hacer lo mismo con el vallenato. El lenguaje lo hace la vida, lo hace la calle, y el vallenato lo está haciendo la gente. Por ejemplo, cuando yo conocí el vallenato era verdaderamente un sacrilegio bailar el vallenato. La parranda vallenata, tú lo sabes, es en un sitio alrededor de los cantantes. Toman mucho trago, se están días, se están años, mientras está el sancocho, vuelven a hacer el sancocho, pero es para oír, no se baila. Ahora se empezó a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos que aprendan a bailarlo bien. Pero lo bailan sabroso. Ahora lo bailan sabroso, además se baila muy sabroso. Yo siempre he sufrido mucho por no bailar el vallenato. Ahora, en parranda vallenata yo no bailo el vallenato. Ahora, en una fiesta aquí, una fiesta en Bogotá, con los conjuntos ya electrónicos y todas estas cosas, pues bueno, esa es una evolución del vallenato que se vuelve vallenato bailable. Lo mismo sucede con el ballet. Había cosas que no se bailaban y ahora se bailan. Es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió. Se acabó, se salió de la vida. Y salirse de la vida, por lo menos hasta hace 5 minutos, se llamaba la muerte. Entre magia y realidad, indiferencia y asombro, entre lluvia y humedad. Yo no pensé que usted me fuera a despertar esta grande ilusión que tengo yo. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Es una historia que no quiero repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Si el corazón se viera, ella pudiera ver cómo lo tengo yo, me pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios. Porque un amor que sangra no se olvida, porque dejó en el alma una honda herida. Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón.
Aquí les traigo la cadencia de mi lira. Aquí les traigo la cadencia de mi lira, el motivo de mi vida cancionera. Que no hay un solo rinconcito en la Guajira que no le arranque un suspiro a una morena. Este es el eco que motiva el sentimiento de un hombre que se ha entregado sin medida a la defensa de los bienes de su tierra, que en el mundo es la más bella, y si no, que me lo digan, porque no hay otra que haya dado tantas notas que se cantan y se tocan como aquí en mi querida Guajira. Yo descubrí en el polen de una flor la huella que dejó un suspiro enamorado. Yo descubrí en el espacio de Dios la primera canción de mi pueblo adorado. Yo tropecé con los años también, que me quieren vencer, pero no lo han logrado. Ese soy yo, el que hace una canción cuando está enamorado. Ese soy yo, que me sobra valor para cantar y llorar. Ese soy yo. Según dicen, se le presentó un tipo bien plantado con su acordeón y lo retó a un duelo. Él cantaba una cosa y el tipo cantaba la otra. En una de esas ya el tipo se lo iba llevando, se lo iba ganando, y él se dio cuenta de que eso no era normal, que ahí había algo raro. Y Francisco el Hombre, a última hora, se dio cuenta de que ese era el diablo. Eso no es decir, ese era el diablo. Entonces ya él, viéndose perdido, lo único que pudo hacer fue cantarle el credo al revés, y ahí el diablo se desapareció. Lo derrotó. Tiene que ser un diablo. Vamos, Simón, que no todo está perdido. No seas llorón. Tú quieres que te quemen el acordeón. Entonces toca la misma melodía en el tono menor. ¡Vamos! Porque no vidre pa' solo de Podoto, toque de los cien de la rata y Cristo Jesús. Porque no vidre pa' solo de Podoto, toque de los cien de la rata y Cristo Jesús. Su coini cuitrón meñorse, que fui do vice consiagra. Su coini cuitrón meñorse, que fui do vice consiagra. Del Turipisto sanciona, de San María la Gembir. Del Turipisto sanciona, de San María la Gembir. ¡Vamos, vamos! ¡Coro! Está cantando el credo al revés. El Turipisto sanciona, de San María la Gembir. El Turipisto sanciona, de San María la Gembir. Conocí su lente los comarín, subió los conocí, conoció 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 su
Viejo Valledupar, si te volviera a ver como tú fuiste ayer, típico y colonial. Viejo Valledupar, si te volviera a ver como tú fuiste ayer, típico y colonial. Casitas de bareque con sus palmas caladas, tras de cal y canto y sus tejas coloradas. Casitas de bareque con sus palmas caladas, tras de cal y canto y sus tejas coloradas. Era muy pintoresco del pintor el poema, había un viejo convento que hoy es solo leyenda. Era muy pintoresco del pintor al poema, había un viejo convento que hoy es solo leyenda. Y tus más grandes hombres ya se fueron, dejando entre tu historia sus recuerdos. Y tus más grandes hombres ya se fueron, dejando entre tu historia sus recuerdos. Y todos esos nombres, las inmortales glorias. Y todos esos nombres, las inmortales glorias. Hoy te veo renacer, dejando todo atrás, pero nunca serás como tú fuiste ayer. Hoy te veo renacer, dejando todo atrás, pero nunca serás como tú fuiste ayer. Casitas de bareque con sus palmas caladas, tras de cal y canto y sus tejas coloradas. Casitas de bareque con sus palmas caladas, tras de cal y canto y sus tejas coloradas. Y tus más grandes hombres ya se fueron, dejando entre tu historia sus recuerdos. Y tus más grandes hombres ya se fueron, dejando entre tu historia sus recuerdos. Y todos esos nombres, las inmortales glorias. Y todos esos nombres, las inmortales glorias.